tenemos la firme decisión de apoyar a Pemex y apoyar a la Comisión Federal de Electricidad en todo el sexenio. Si se requiere más, va a haber más apoyo. Pemex tiene el respaldo de la Secretaría de Hacienda y el respaldo del Gobierno de la República. Contundente, ¿no? Pues sí, pero sirvió de poco y sirvieron de poco las declaraciones de las autoridades mexicanas este viernes sobre petróleos mexicanos, la promesa de un decidido apoyo del gobierno federal de que se tomarán medidas adicionales, como escucharon, de ser necesario, de que no se va a contratar más deuda, dicen, cuando ya esta es la petrolera más endeudada del mundo, o la promesa de actuar con responsabilidad fiscal. No parece que fueron suficientes estas declaraciones para quedar tranquilos o algo impresionados los inversionistas que esperaron hasta este viernes los detalles de esta nueva estrategia que contempla capitalizar a Pemex con unos 1.300 millones de dólares que llegarían de otras áreas del presupuesto federal, o también la transferencia de hasta 1.800 millones de dólares en fondos para pensiones, un incentivo para reducir todavía más su carga fiscal, se estima en 1.600 millones de dólares, que sería acumulativo a lo largo del gobierno de López Obrador, o también los ahorros gracias al combate al robo de combustible que se podrían generar y que rondan los 1.600 millones de dólares según las cifras del gobierno federal. A ver, de este tema he hablado ya con Fernando Lozada y por eso lo invitamos nuevamente para que nos diga, más o menos para que le describas a la gente, Fernando, ¿cómo estás? Lo que viste reaccionando al peso, a los bonos y a los activos mexicanos después de este anuncio. ¿Cómo estás, Gabriela? El gobierno ha adoptado una actitud que yo considero reactiva en lugar de proactiva. Ha venido incrementando las promesas de ayuda a Pemex desde un nivel que era claramente insuficiente hace unas semanas hasta algo que se anunció hoy que es mejor, pero que todavía sigue siendo insuficiente. Y por eso es que el mercado reaccionó de la forma que reaccionó. El mercado tenía expectativa de que sobre todo la inyección directa de capital iba a ser mucho mayor que lo que se anunció y por ende hubo decepción hoy, el peso se depreció y los papeles de Pemex, sus precios cayeron. ¿Qué de todo lo que escuchaste en esta descripción de, digamos, que los pilares de la ayuda te deja a ti también con estas interrogantes? Y estoy segura que es en más de uno de esos pilares, por supuesto. En realidad, todos los pilares tienen interrogantes, Gaby. En primer lugar, como te dije, la inyección de capital es muy limitada, son 1.300 millones de dólares. La reducción en la carga fiscal es también menor, son 15.000 millones de pesos, estamos hablando de 800 millones de dólares y los pagarés de Pemex, eso es un ingreso no recurrente, es decir, no lo van a tener todos los años. El tema del huachicoleo, eso podría ser importante, pero hay que ser realista, la lucha contra el huachicoleo recién empieza y es difícil esperar que esto vaya a tener resultados muy importantes desde el día 1. Es decir, que los números de por sí no son muy grandes, y cada uno de los componentes de este programa tiene un signo de interrogación. Como para darte una idea de dimensiones, justo hoy por la mañana estaba mirando los números de las deudas de Pemex. Como tú sabes, la deuda total es más de 100.000 millones de dólares, pero cuando uno mira el calendario de amortizaciones que tiene Pemex, cuando sumas principal, más intereses, más préstamos, desde ahora y hasta el año 2027, el promedio del servicio de la deuda de Pemex son 10.000 millones de dólares. Recién el primer respiro llega en el año 2028. Así que estamos hablando de una década entera en la que esta empresa va a necesitar, solamente para funcionar financieramente, 10.000 millones de dólares por año. Si comparas eso con el monto que se anunció en el programa de hoy, claramente es insuficiente. Me queda clarísimo. Ahora, entonces, digamos que se dispara en el pie el gobierno al decir que va a hacer todo lo necesario para evitar la caída de Pemex en una jornada en la que la esperanza era hacerlo hoy. Y entonces, ¿qué significa? Creo que no es totalmente correcto enfocarse solo en los números. Creo que hubo un mensaje muy importante en la conferencia de hoy
que estuvo encapsulado en lo que dijo el secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, y que lo había también sugerido el mismo presidente López Obrador. Ursúa dijo textualmente, vamos a darle todo el apoyo necesario. Sí. Mi lectura de esa frase es que el gobierno, si bien en forma lenta, si bien en forma reactiva, se está dando cuenta de que al rescatar a Pemex se está autodefendiendo. ¿Por qué es esto? Porque si a Pemex las cosas le van mal y Pemex llega a perder su grado de inversión, entonces no solamente Pemex va a sufrir esas consecuencias, sino que va a contaminar a la deuda del gobierno y va a ser más costoso el financiamiento para toda la estructura corporativa de México. Por lo tanto, lo que el gobierno tiene que hacer en este momento es darle todo el apoyo necesario a Pemex para que Pemex evite la pérdida del grado de inversión. Pues eso significa, por todo lo que acabas de decir, que hay que hacer extra, porque no está descartado que eso ocurra. Y luego escuchas que todo esto se está haciendo en un marco de responsabilidad fiscal. En este contexto, ¿qué quiere decir en la práctica? En finanzas públicas no hay magia, Gaby. Así que los recursos son limitados. Lo que uno gasta en algún lugar lo tiene que dejar de gastar en algún otro lugar. Es decir, que si hay que transferirle más recursos a Pemex, bueno, las alternativas son que haya mayor déficit y entonces hay que emitir mayor deuda a nivel federal o gastar menos en algunos otros programas. Lo que el gobierno está sugiriendo hasta ahora es que los ahorros que se van a generar, dejando de gastar en otras áreas, van a ser redireccionados hacia Pemex. Ahora bien, si bien esto es positivo, porque como discutimos antes, es muy necesario salvar a Pemex, también es cierto que lo que se deje de gastar en otros programas va a tener costo en términos de nivel de actividad y también costo en términos políticos, porque se prometieron muchas cosas que por ahí no se van a poder ejecutar este año y el próximo. Y por lo tanto es inevitable, y más temprano que tarde, una reforma fiscal. Esa hasta ahora ha sido la palabra prohibida, pero de nuevo, yo no creo en la magia y mucho menos en la magia fiscal. Así que para generar más recursos, uno va a tener que pensar muy seriamente en que probablemente el año próximo el gobierno va a tener que pensar en forma muy seria en una reforma tributaria. Te agradezco muchísimo, Fernando, este tan útil y valioso perspectiva que nos estás entregando. Gracias. Un placer como siempre.